Tatiana Olaya tiene una pregunta. Buenas tardes, en el ejemplo conseguido. Tatiana tiene una pregunta. ¿Puede activar el micrófono, por favor? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, señora. Mi duda simplemente era hacer una observación en el balance cuando vienen los datos importados de SIGO. Hay que tener en cuenta que las cuentas de naturaleza crédito hay que ponerles el movimiento positivo. Ok, buena observación. Dijimos inicialmente que el balance acepta o debe estar todas las partidas positivas menos las que tengan naturaleza contraria. Por ejemplo, deterioro pues es negativa, depreciación es negativa, amortizaciones de intangibles es negativa, pero hay software que tienen las cuentas de pasivo, patrimonio, ingresos con un signo negativo, ¿cierto? Por acá yo tengo un balance, creo que por acá tengo este negativo. Que tiene esa situación que los pasivos tienen el negativo. Entonces, previamente a pegar el balance, simplemente vamos a hacer algo aquí en un Excel, ¿cierto? Vamos a multiplicar por -1, es decir, vamos a convertir la cifra en positivas y simplemente arrastramos hasta el final y eso lo que hace es voltearle el signo, ¿cierto? Y simplemente, ya teniéndolo así, en positivas, copiamos y pegamos aquí como valor y ya nos quedan todas positivas menos las que tengan naturaleza contraria. Por ejemplo, un IVA descontable, pues esa debe quedar con el signo negativo. ¿Listo? Oscar Urbina dice que si tiene devoluciones en ventas, ¿dónde se refleja? No, aquí digamos que todavía no vamos a mirar ese tema, eso es en la plantilla ya sumaria. Aquí simplemente es pegar el balance, procesarlo y ya miramos ese otro tema. Listo, ese sería el segundo paso, balance de prueba. El tercer paso, y necesito que eso lo apunten por ahí en sus notas, apenas pase la información a la plantilla sumaria, hay que irnos a la auditoría a revisar que todo haya pasado. Recuerden que en datos generales pusimos los datos globales del activo, pasivo, ingreso, costo, gasto. Esto es precisamente para esta auditoría. Aquí estando en la plantilla sumaria, vamos a ir a la auditoría con esta lupita o con el botón del menú principal de auditoría general, ¿cierto? Y la primera auditoría que nos aparece son los cruces de información. Aquí debe estar todo con este chulito verde. Si tiene una X, nos va a indicar que hay diferencias en activo o en pasivos, en ingresos, y simplemente con este botón de la parte derecha de sus pantallas, vamos a darle clic y él nos va a salir un cuadro donde nos dice, mire, usted en datos generales digitó tanto valor de activos, pero solamente pasó a la plantilla sumaria tal valor y existe una diferencia. Aquí en este ejemplo, pues todo cuadró perfecto, pero ¿cuándo no cuadra? Entonces, ¿cuáles son los casos típicos de que no cuadra? Uno, que por ejemplo esta cuenta que se llama accionista solo tenía 4 dígitos. Digamos que estuviese así, accionistas. Entonces, claro, al procesar el balance, esa cuenta, como yo le dije que procesara a nivel de 6 dígitos, no me pasó. Y si yo miro la auditoría, pues me aparece que hay una alerta que hay que solucionarla. Esto no se puede dejar pasar por alto, porque si no, pues vamos a trabajar con unas cifras que no son las correctas. Entonces, este paso es inalterable. En ese momento hay que hacerla, porque si usted sigue trabajando y no se da cuenta, pues perdemos el tiempo. ¿Listo? Entonces, volvemos al balance y voy a adicionarle nuevamente el código a esta cuenta como estaba. La otra causa de que no pase la información es que a veces algunos software manejan este código contable no como numérico, sino como texto. Entonces, cuando le decimos procesar y vamos a la sumaria, no nos pasa ningún dato de información. Ese es uno de las causas, pero la solución es muy sencilla. Simplemente vamos al balance y al código contable en un Excel aparte, igual que hicimos con lo del código negativo, el signo negativo,
simplemente vamos aquí en una fila adicional, cogemos el código y lo multiplicamos por 1. Eso hace que el valor se convierta en numérico y simplemente copiamos y pegamos la información nuevamente acá en esta columna como valor y ya lo procesamos y pasa bien. Esas son, digamos, de las dos causas comunes de la pregunta ¿por qué no pasa la información a la plantilla sumaria? Pero muy fáciles de solucionar, en 2 segundos se puede solucionar ese tema. Entonces, estando en la sumaria, vamos a mirar el tercer paso. El tercer paso ya es la administración de la información en la plantilla sumaria. Vamos a irnos acá. Y el tercer paso es la asignación del renglón 110. Aquí es un proceso semi-manual, ¿cierto? Donde por cada partida yo tengo que seleccionarle el renglón del 110 al cual voy a vincular la partida, pero el aplicativo lo que hace es que me ayuda fácilmente a diligenciar la información porque él me rellena hacia abajo con el mismo concepto, el mismo renglón que acabé de diligenciar. Entonces, por ejemplo, aquí todo esto son cuentas por cobrar. Las retenciones en la fuente, ojo, porque todo lo que tiene que ver con renta, retefuentes, autorrentas, saldo a favor en renta, anticipo de renta al año siguiente, yo les recomiendo que lo manejemos como otros activos, porque así está diseñado el 2516. Lo que no tenga que ver con renta, sí, déjenlo como cuenta por cobrar, es decir, en este caso, el impuesto a favor o el RETE-IVA, el RETE-ICA, todo eso sí, déjenlo como cuenta por cobrar, pero lo que tiene que ver con renta, nuevamente les indico otros activos. Estamos aquí en la cuenta de inventarios, por aquí esto es la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Toda la 15. Es un proceso que nos podemos gastar 2, 3 minutos si conocemos más o menos las cuentas. Si no, pues nos toca hacer un trabajito adicional de empaparnos del plan contable que maneja la compañía. Por aquí pasivos, pues pasivos, toda la cuenta 2 va a ser pasivos. Ojo con la cuenta 3, la cuenta 3 es la única cuenta que le vamos a asignar el código o el renglón de no aplica, porque esto no tiene que ver con el impuesto de renta, pero sí la necesitamos dejar acá porque nos sirve para diligenciar el formato 2516. Entonces toda la cuenta 3 no aplica, por favor. La cuenta 4, pues ahí empezamos a mirar los diferentes tipos de ingreso. Los dividendos, si tenemos ingresos por dividendos, que es este caso, como para este año hay 6 casillas o 6 renglones de dividendos, no se preocupen por seleccionarlo acá, a no ser que tengan solo un tipo de dividendo y lo quieran de una vez clasificar. Pero el hecho de tener dividendos implica que usted le puede seleccionar cualquier renglón y él le va a alertar aquí con un mensaje que debe diligenciar el anexo de dividendos, que ya lo miramos más adelante, y simplemente podemos seguir pasando. Por ahora simplemente seleccionamos cualquiera de dividendos, que eso nos exige diligenciar este anexo. Después viene utilidad en venta de activos, eso sería otros ingresos. Por acá viene gastos, entonces gastos de administración. Usted puede tener intercalados gastos de administración, otros gastos, nuevamente gastos de administración. Eso depende del criterio de cada uno. Aquí digamos que hay personas que dicen, no, esto es un gasto X, otro, digamos que es de criterio. Lo importante es que todo va como una deducción en el formato 110. Por aquí, por ejemplo, esto puede ser la 52, pues es gastos de ventas, ¿cierto? Intereses, por ejemplo, aquí esto es gastos financieros, puede que este sea gasto administrativo, eso es como uno quiera. Por acá la 54 pues es otros gastos, bueno, dejemos todo eso de aquí para acá como otros gastos. Y la cuenta 6, pues la cuenta 6 es de costos, ¿cierto? Ojo con la cuenta costos, las cuentas de costos, pues cuando tengan producción, es decir, plan contable que tengan 6 y 7, lo importante es no duplicar la información. Normalmente la 7 se cierra, ¿cierto? Entonces toca asignarle a todas las cuentas, incluyendo la de cierre, pues el concepto de costos para que realmente yo declare mi costo real fiscalmente. Entonces, si llegara a tener información duplicada entre las 6 y las 7, pues entonces usted elige si a las 6 le pongo no aplica y a las 7 la dejo como costo o lo contrario. Lo importante es que no nos va a quedar duplicada la información. Mi experiencia me dice que simplemente uno le puede seleccionar la cuenta 6 y 7
como costo, dado que la 7 normalmente se cierra y queda en 0, entonces neteado va a quedar correcta la información. Entonces, ese es el proceso de asignarle el formulario, el renglón del formulario 110 a las partidas. Esto se puede modificar, importantísimo esta parte hacerla con mucho cuidado porque muy peligroso que un gasto lo ponga como ingreso o un ingreso como gasto, ¿cierto? Entonces, toca estar muy pendiente de que las cuentas, lógicamente, me coincidan y no tenga ese tipo de equivocaciones que serían, pues, funestas, ¿no? Otra cosa que a veces pasa, y quiero resaltarlo porque la idea es que esto sirva para que ustedes también aprendan ciertas cositas que, pues, en el común de las consultas que me hacen, suceden, y es que hay personas que dicen, no, como este gasto, por ejemplo, un gasto de impuesto de renta, me le dicen, no, esto no aplica. No, esto es un error, aunque él hace el efecto porque no lo tiene en cuenta, pero no es lo correcto porque esto realmente sí es una cifra contable, la necesitamos para nuestro 2516, entonces no es correcto decirle no aplica, simplemente le va a decir otros gastos y deducciones y vamos a hacerle simplemente nuestro ajuste fiscal, ¿cierto? En este caso, pues le hacemos un ajuste fiscal manual donde decimos que esto es no deducible y nuestro saldo fiscal sería 0. Eso es lo correcto. Si lo dejan como no aplica, posiblemente les calcule bien el impuesto, pero en el 2516 va a tener problemas y realmente en nuestra conciliación fiscal, pues eso es un dato contable, entonces hay que dejarlo como un dato contable. Ahora, yo sé que esta es la plantilla sumaria donde más hay preguntas, pero tratemos de dejarlas al final porque posiblemente en lo que yo vaya diciendo van a encontrar las respuestas a los interrogantes. Ahora, miremos cómo vamos a hacer nuestros ajustes fiscales, porque aquí también viene un tema que a veces las personas se confunden con lo que llamamos los ajustes automáticos. Entonces aquí hay dos formas de hacer ajustes. Uno es frente a la cuenta contable, es decir, por ejemplo, un gasto, una sanción, un gasto que se llama, una cuenta que se llama no deducibles, que yo sé que 100% es no deducible y que en ese tipo de gastos pues no tengo un anexo en el aplicativo para hacer los ajustes, pues yo puedo venir acá y simplemente hacer mi ajuste. Por ejemplo, multas, sanciones y litigios. Pues yo puedo hacer aquí mi ajuste, ¿cierto? Directamente en la cuenta, o debo hacerlo ahí, mejor dicho, lo que sean no deducibles, que no tengan anexo especial, y simplemente aquí lo referencio. Recuerden que hay tres formas de referenciar los ajustes frente a la cuenta en esa columna de observaciones. Yo aquí puedo colocarle no deducible por un artículo o lo que yo crea que le deba escribir ahí, ¿cierto? Esa es la primera forma de referenciar los ajustes. La segunda forma de referenciar los ajustes es con esta columna que se llama referencia y es simplemente colocándole un código o un número consecutivo a medida que va haciendo ajustes y con dándole clic en este logo azul, en la parte inferior vamos a poder escribir un poco más el detalle. Entonces, no deducible por tal cosa, ¿cierto? Aquí podemos regarnos un poquito en lo que podemos escribir de ese ajuste no deducible. Esa es la segunda forma de hacer nuestros ajustes fiscales. La tercera forma de hacer los ajustes fiscales es haciendo un anexo o utilizando uno de los anexos que tiene el aplicativo, que son hojas libres. Yo recomiendo colocarle un código A1, una referencia que se identifique con la A, que significa que es un anexo, que hay un anexo, ¿cierto? Y esos anexos pues son aquí este botón que se llama anexos o este loguito de un sobrecito amarillo. Le damos clic ahí y hay 25 anexos blancos. Son realmente hojas en blanco donde usted puede pegar su información de un balance de prueba, un auxiliar, un anexo que tiene su cliente, el cuadro de cualquier, cálculo matemático que tenga en Excel, lo puede pegar acá y lo que puede hacer es hacer el ajuste y lo puede amarrar a la sumaria. Es decir, aquí por ejemplo yo me imagino que pegué un balance o un auxiliar, ¿cierto? Y pues tengo el dato de sanciones, digamos lo tengo así. Entonces, ¿cómo amarro este anexo a la sumaria? Simplemente voy acá al menú principal y en mantenimiento, con la clave que les envío cuando les envío la herramienta, usted le dice mostrar hoja, y
lo que hacemos es que aquí nos aparece la plantilla sumaria y las 25 hojitas en blanco ahí al lado, ¿cierto? Entonces simplemente lo que hacemos es que ubicamos donde vamos a hacer nuestro ajuste y simplemente lo amarramos al anexo que tenemos, un auxiliar, un balance o lo que tengamos. Y con eso nos queda vinculado el anexo a mi ajuste. Por si yo tengo que hacer algún cambio en el anexo, pues simplemente me va actualizando la plantilla sumaria. Digamos que ya evacuamos 3 formas de referenciar, ¿cierto? Bueno, y la referencia pues la puede dejarle aquí el texto como quiera, o en el anexo pues escribe lo que, el efecto o por qué no es deducible o lo que quiera. Digamos que son anexos totalmente libres que el cliente los puede diseñar como bien le parezca. Esa es la forma de hacer los ajustes. Yo le llamo a esto la sección de ajustes manuales, ¿cierto? Ahora, el aplicativo tiene algo que son los ajustes automáticos. ¿Dónde están los ajustes automáticos? Pues están al final de la sumaria. En este caso, pues están escondiditos porque hemos filtrado acá la información, ¿cierto? Cuando elegimos filtrar, pues él ordenó para que eso no sea tan desordenado, pues él ordena la información, pero están acá, si usted se va a ajustes F, me están diciendo que no ven la pantalla. ¿Me confirman por el chat si están viendo mi pantalla, por favor? Bueno, algunas personas me confirman que sí. De pronto la persona que no la ve debe tener algún inconveniente. Bueno, entonces seguimos. Entonces les decía que los ajustes automáticos están acá en esta zona. ¿Cómo los veo? Entonces aquí en filtrar, mostrar todo. Y con este botón que se llama ajustes F, vamos a esa zona de ajustes automáticos. Mire que aquí ya se desplegaron cantidad de ajustes, están identificados con colores, como digamos para identificarlos de que cada tipo de color significa un tipo de ajuste. Hay cantidad de posibles ajustes automáticos. Estos son los posibles ajustes, no todos los van a diligenciar ustedes, no van a, digamos, depende de la cantidad de anexos que diligencien, pero a medida que van llenando anexos del aplicativo, aquí es donde van a caer los ajustes y realmente esto afecta la declaración. Esto que aparece aquí en el débito crédito y en su saldo fiscal, pues va a afectar su renglón del formulario 110. ¿Cuál renglón? Pues el que tiene asociado por defecto acá, aunque esto pues es de criterio y usted lo puede modificar. Yo recomiendo no modificarlos, pero si requiere modificarlos porque su criterio es que esto no es otros ingresos sino gastos financieros, por ejemplo, pues simplemente modifica el renglón del 110. Pero digamos que esto está ya por defecto con ciertas filas, con ciertos renglones, de acuerdo a un análisis que se hizo y pues creemos que es el renglón correcto. Entonces, siempre que hagamos ajustes en los diferentes anexos del aplicativo, aquí en esta zona es donde caen los ajustes, porque no van a caer frente a las cuentas, porque recordemos que cada persona maneja su balance de acuerdo a, una libertad de plan contable, ¿cierto? Ya no hay un plan contable único, sino que es un plan contable que cada empresa diseña, entonces es muy complicado hacer el ajuste frente a la cuenta. Entonces, aquí es donde usted debe tomar la decisión, o hago ajustes manuales frente a las cuentas, o utilizo los diferentes anexos que tiene el aplicativo. Algunos, por ejemplo, el del 4 por 1000, pues aquí hay un anexo que se llama 4 por 1000, pero hay gente que dice, no, yo no necesito ese anexo, yo vengo y hago aquí simplemente esto, ¿cierto? Vengo acá porque es algo muy sencillo, vengo acá, identifico dónde está mi 4 por 1000 y digo, simplemente quito el valor contable, lo dejo en 0, ¿cierto? Fiscalmente en 0, y simplemente cojo esto dividido 2, ¿cierto? Digamos, es el típico ajuste fiscal del 4 por 1000. Lógicamente esto debe cuadrar con mi certificado, ¿cierto? Que digamos, ese es el valor agregado del anexo, donde usted puede ya detallar los certificados de las entidades financieras, pero usted lo puede hacer acá frescamente. Lo que sí es cierto, y eso también necesito que lo apunten por ahí en las notas, es que o lo hace manual en esta zona, o diligencia el anexo. No puedo hacerlo en los dos lados porque nos va a quedar doble el ajuste. Voy a explicarlo para las personas que no comprenden mucho el tema de la filosofía del ajuste automático, me lo comprendan. Entonces voy a dejarlo como estaba, no voy a hacer ajuste manual frente a la cuenta, sino que voy a ir a mi anexo de 4 por 1000, voy aquí
a impuestos, GMF. Aquí, como todos los anexos, y esto es para todos los anexos, en la parte superior va a haber una casilla para el dato contable. En este caso eran 13 millones lo que yo tenía en mi cuenta contable, ¿cierto? Y aquí en esta zona, pues yo relaciono todos mis certificados de los diferentes bancos. Entonces, banco 1, banco 2, lo que yo quiera diligenciar acá. Y digamos que acá certificados solo me llegaron 12 millones. Entonces, solamente son 6 millones que son deducibles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo analizamos en la plantilla de sumario los ajustes? Y con esta explicación yo creo que nos queda claro para todos los anexos, porque todos van a funcionar de esa manera. Entonces, 13 millones de gasto contable, 12 certificados, es decir, 6 millones es deducible. Entonces, vamos a la plantilla sumaria. Siempre que llenemos anexos, vamos a decirle acá filtrar, filtrar. Eso es obligación. No quiere decir que no esté calculando el ajuste, sino que no está visible. Entonces, no lo va a ver si no le dice filtrar, filtrar. Y al darle ajustes F, rápidamente baja a la parte inferior y empiezan a aparecer los ajustes de los diferentes anexos. Ya me apareció el del 4 por 1000, ¿cierto? Está amarrado a un anexo o a un renglón del 110 que se llama otros gastos y deducciones, ¿cierto? Y aquí es donde aparece el ajuste, 13 millones al crédito, 6 millones al débito. Es decir, es lo mismo que hicimos arriba cuando les dije que lo podíamos hacer frente a las cuentas, pero lo hacia abajo automáticamente, no asociado a una cuenta contable, sino ya a un renglón del formulario 110. Entonces, aquí me dice que me va a hacer un ajuste negativo de 7. Aquí es donde necesito que las personas que no han manejado la herramienta mucho, me entiendan que esto es un ajuste. Entonces, aquí hay 7 millones negativos, pero yo tengo que entender que arriba habían 13 que vienen de mi balance positivos. Todo lo que esté en esta columna de saldo fiscal, pues va al formulario. ¿A qué renglón? Pues al que esté asociado tanto acá como en el ajuste, ¿cierto? En este caso está asociado al renglón 61. Entonces, 13 millones menos 7 negativos del ajuste, pues me da los 6, que es mi dato fiscal, que es el 50% de los certificados, ¿cierto? Esta es la forma de entender los ajustes fiscales y yo sí les pido que todos los ajustes fiscales que salgan en esta zona deben ser validados por ustedes. No podemos decir, no, es que yo no sabía que allá abajo hacía ajustes. Pues digamos que es parte de los manuales. En los manuales se explica que en esa zona aparecen los ajustes y esto tiene que ser totalmente validado por ustedes de que estén de acuerdo con todos los ajustes que se están haciendo. A veces, ¿qué pasa? A veces pasa, y eso también aplica para todos los ajustes automáticos, que aquí en la parte superior, donde usted seleccionó el renglón del 110 asociado, por ejemplo, en este caso dijo que era gasto administrativo, ¿sí? Puede ser, eso puede ser un gasto administrativo. Todo es de criterio. Entonces, para usted gasto administrativo, simplemente abajo, donde hace el ajuste automático, déjelo como gasto administrativo. Es decir, tiene que unificar el criterio. Todos los anexos que mueven ajustes automáticos, usted debe venir a analizar, el ajuste me lo hizo en otros gastos, perdón, aquí en gasto administrativo, venga, yo miro dónde le asigné, acá 58, 58, está perfecto. Pero es un error dejar aquí, por ejemplo, otros gastos y deducciones, y aquí gasto administrativo. El resultado en el formulario va a ser el mismo, el impuesto va a ser el mismo, pero me va a quedar trocado la información internamente en los renglones del formulario 110. ¿Listo? Entonces, como recomendación, siempre echarle la ojeada a que mi criterio sea el mismo tanto en la cuenta que seleccioné como en mi ajuste automático. Esta es la forma de analizar los ajustes automáticos. Asimismo, hay que analizarlos todos. Todos estos anexos de aporte, de deterioro de cartera, venta de activos fijos, diferencia en cambio, depreciación, todo llega a esta parte inferior de la sumaria y se va desplegando en la medida que usted le diga filtrar, filtrar y lo puede ir analizando. A medida que vayamos explicando otros anexos, pues vamos a mirar el efecto en la sumaria y venimos siempre a esta zona a revisar. Miremos qué otras cosas hay aquí en la sumaria. Ya terminamos la sumaria y empezamos a dar opción para preguntas. Yo sé que van a haber muchas preguntas en esta plantilla, pero miremos qué más tiene esta plantilla sumaria. Bueno, aquí visualmente el aplicativo le indica con este chulito verde que todas las partidas tienen seleccionado el renglón del 110. Si llega a dejar una sin seleccionarle, pues él le va a alertar aquí con una X. Aquí nos está diciendo que no olvide que hay que diligenciar el anexo de dividendos. Igual, recuerden que en auditoría, por acá,
toda esta zona debe estar con chulito verde, pero por acá en alguna parte debe indicarme que le falta diligenciar el anexo de dividendos, mira acá. Entonces, a medida que van desarrollando la renta, yo recomiendo esta auditoría solo revisarla al final, solo revisar la primera sección que hablamos que es muy importante cuando yo proceso el balance. Esta sí es importante revisarla en el momento de pasar el balance. De resto, revísenla al final que ya elaboren la renta y miran qué cositas están por ahí pendientes de cruce o qué alerta les está sacando la auditoría. Entonces, volvamos a la sumaria. Aquí nos está diciendo que falta seleccionar el 2516. Esto lo dejamos para último, para explicarlo ya cuando diligenciemos 2516. Pero viene lo del renglón 30. El renglón 30, pues, es el renglón informativo del formulario 110, ¿cierto? Lo que tiene que ver con sueldos o gastos de nómina. Aquí simplemente vamos a ubicar las cuentas que tienen que ver con gasto de nómina, en este caso, por ejemplo, sueldos, ¿cierto? Y simplemente vamos a seleccionarle una S a todas las partidas que tengan que ver con gasto de nómina. Es decir, lo que yo quiera que salga en ese renglón. Hay gente que dice, no, yo bonificaciones no quiero que me aparezcan ahí porque esas no pagan aportes y el ICBF me audita ese renglón. Entonces, usted es el que define qué información quiere que le aparezca. Al decirle que esto tiene una S acá, que eso hace parte del renglón 30, eso va a aparecer en el renglón 30 de su formulario 110. ¿Listo? Entonces, esta información se alimenta de ahí. Estos otros que son informativos, ya les digo de dónde se alimentan, que es de un anexo que se llama aportes, que está fuera de la sumaria. Recordarles acá que la cuenta o que ese renglón 30 no solamente está en la 51, puede estar en la 52, puede estar en sus costos, en todas las cuentas que tengan que ver con gastos de nómina, pues ahí tiene que marcarle la S para que esa información quede correcta. Bueno, ¿qué más tiene la sumaria? Entonces miremos en los botones de devolverse, el del balance ya lo conocemos. Este de recalcular, pues este de recalcular es como el reseteo, ¿cierto? Digamos, es para dejar la sumaria en blanco. Es, por ejemplo, cuando yo ya tengo ajustes y me tocó por alguna razón cambiar el balance radicalmente, que no puedo simplemente volverlo a actualizar, pues me toca casi que reiniciar la selección del renglón 110, la selección del 2516, la selección del renglón 30, todos los ajustes. Entonces yo puedo aquí fácilmente borrar eso, simplemente le digo recalcular renglón y al darle que estoy seguro, me borra toda esa selección. Entonces cada uno le va a preguntar de forma individual, pues, y con la precaución que le dice está seguro, porque él borra toda la información. Le va a borrar selección del 2516, entonces le borra esta columna del 2516, los ajustes fiscales, es decir, débito y crédito se los borra, y la asignación del renglón 30 también se la borra. Eso es para arrancar una renta de nuevo sin perder la información que tenga digitada en los diferentes anexos, ¿no? Porque eso no va a cambiar, porque recuerden que eso sí llega en la parte inferior de la sumaria, entonces eso no se va a afectar. Solamente para estas 4 cositas que le acabo de decir acá. Botón filtrar, muy importante. Dijimos, cada vez que ustedes diligencien un anexo, deben venir a darle filtrar acá. Mostrar todo, pues si quieren mostrar todo, pues aparece esa información ahí con renglones en blanco. Pues no recomiendo dejarle mostrar todo, simplemente filtrar acá. Ir al formulario 110, pues para estarlo monitoreando. Aquí recuerden que la plantilla, esta plantilla sumaria desde la versión anterior se dejaron estas 2 cifras que están acá al lado izquierdo, que muchos de pronto no conocen para qué es. Estas cifras son para visualizar rápidamente cuál es el impuesto neto de renta y cuál es el impuesto a pagar. Es decir, él me está visualizando para no tener que ir al formulario a mirar cuánto me está dando de impuesto y cuánto me da de saldo a pagar, pues yo puedo aquí en la sumaria estar chequeando eso. Eso es para el que dice, venga, yo necesito, ¿qué pasa si quito acá, pongo acá, ¿cierto? Hago este ajuste no deducible, en cuanto se me aumenta, pues inmediatamente yo puedo hacer aquí un ajuste y él me cambia aquí la información y yo puedo mirarla en tiempo real para evitar estar yendo al formulario 110. ¿Qué más botones hay acá? Ajuste CF, entonces ya dijimos que este es muy importante para ir rápidamente a la sumaria. Usted puede ir acá manualmente desplazándose con el mouse, pero pues con este botón va rápido a la zona de ajustes automáticos. Resume por renglones, un anexo, un resumen más abajito de los ajustes automáticos, ¿cierto? Está más abajito. Pero pues esto no es sino informativo, no se compliquen que de dónde salió esto, que no sé qué. Esto es solo informativo, como resumir por renglón cómo va a ir al 110. ¿Qué es lo que va al 110? Pues esta información.
Ya miramos los anexos, son las 25 hojas en blanco que yo puedo amarrar a la sumaria, ¿cierto? Viene acá un botón que dice filas del anexo, aquí esta primera parte. Perdón, repíteme. Me repite cómo veo el valor del impuesto en la sumaria. Bueno, están haciendo aquí una preguntita en el chat que cómo veo el impuesto en la sumaria. Aquí en esta zona derecha, superior derecha, están los valores de impuesto neto de renta y de valor neto a pagar. Se ven como en grisecito más claro, ¿cierto? Parte superior al pie del candadito, ahí está la información, impuesto y neto a pagar. Les decía que esta primera parte de la fila del formato 2516 es para ocultar o desocultar esta fila, pues esto no tiene gran efecto, es solo para que se vea o no se vea esa selección del 2516, pero esta otra zona que dice concepto del anexo de costos para devoluciones de saldos a favor o concepto de exógena son unos anexos que se indicaron para que se diseñaron este año como complementarios, no afecta a la renta, no afecta el 110, son anexos complementarios de utilidad para muchos, por ejemplo, el que quiera diligenciar rápidamente el anexo de costos y gastos que solicitan las devoluciones de saldos a favor a partir de un tiempo para acá, pues simplemente acá, al darle clic, él me lleva a una zona donde me aparece la información fiscal por cada cuenta y yo selecciono el concepto al cual quiero asociarle ese gasto. Digamos que aquí lo voy a hacer rápidamente con cuentas de balance, pero la idea es ubicarnos en los gastos y decirle qué tipo de gasto es solo para que ustedes vean el efecto, porque aquí hay un botón que dice relación de costos y gastos y es lo que me hace es un informe con base en esa selección y me dice, mire, de honorarios hay tanto, de arrendamientos tanto, de contribuciones, tal cual como yo lo diseñé allá. Todos estos conceptos son editables, es decir, usted antes de diligenciar este anexo, pues puede cambiarle el nombre a estos conceptos y al tipo de comprobante que soporta esa operación. Digamos que es el anexo más simple y general que la DIAN acepta, y esto de acuerdo a un instructivo que emitió la DIAN para poder presentar este informe, porque el decreto o la resolución habla de un informe detallado por tercero, por factura, que eso hay empresas que están gastando eternidades de tiempo armándolos, pero parece que la DIAN acepta este informe global, entonces aquí es donde podemos diseñarlo fácilmente y podemos usarlo desde la plantilla sumaria, podemos asignarle ese código. Lo mismo para la exógena. Para la exógena, no es para hacer la exógena, sino para auditar la exógena. Aquí hay un botón que dice conceptos de exógena, que me lleva a la misma zona, pero ya nos ubicamos aquí en la parte verde. Y aquí, teniendo la resolución, por ejemplo, del formulario o formato 1001, que es el de costos y gastos, ¿cierto? Podemos, teniendo los conceptos, aquí a cada partida le seleccionamos el concepto, y él lo que hace es que dependiendo del concepto, si vamos a este botón de cruce de exógena, pues me arma un anexo que me dice cuál es el concepto del formato 1001, cuál es deducible, cuál es no deducible y el nombre del rubro. Lógicamente esto no es para hacer la exógena, esto es para auditar la exógena, ¿cierto? En datos globales y poder verificar que la persona que me hizo la exógena pues al menos concuerde ciertos rubros. Esto sirve para cualquier anexo de la exógena, es decir, yo aquí puedo reemplazar los conceptos del formato de ingresos, el de cuentas por cobrar, cualquiera, simplemente cambio aquí los conceptos, cambio aquí la descripción y me arma el anexo correspondiente, ¿listo? Digamos que es un anexito muy útil que solo de complemento no afecta, como les digo, la renta, pero sí nos sirve mucho para el día a día de pues el tema tributario. Básicamente esta es entonces mi plantilla sumaria, es donde llega toda la información y es, digamos que el principal anexo que tenemos. Entonces vamos a abrir sección de preguntas, por favor. Nuevamente en el chat simplemente escribe yo y activa por favor el micrófono. Creo que es la mejor opción porque hemos tenido aquí problemas con este tema. Entonces Rosa, por favor, active su micrófono y haga su pregunta. Mientras Rosa siempre dice pregunta pero no habla.
Laura pregunta que por dónde hago el amarre de los ajustes, ¿cierto? Entonces, recuerden que aquí en la plantilla sumaria, en mantenimiento, esta clave yo se la doy a todos los clientes en el archivo, cuando les envío el correo, ahí va la clave que se digita para entrar a la sección de mostrar o ocultar hojas. Simplemente es para hacer visible esta zona de acá abajo, pero pues ustedes saben que en el Excel hay una forma de hacerlo por opciones, por acá avanzadas, y por acá mostrar pestaña de hoja, pueden hacer la misma función, no necesitan la clave, ¿listo? Oscar Urbina, ¿puede hacer la pregunta en el micrófono, por favor? Oscar dice, los ingresos no constitutivos de renta como incapacidades donde se restan de los ingresos normales, es que la verdad se me corre. O sea, los ajustes de incapacidades, pues ese tipo de ajustes debe hacerlo frente a la cuenta. Es decir, si es un tema de ingresos, si es un tema de gastos, va a la cuenta respectiva y ubica la cuenta que tenga esa partida y hace su efecto débito o crédito dependiendo de la naturaleza de la cuenta y verifica que su valor fiscal sea el que usted quiere declarar. Si son ingresos no constitutivos, que creo que por ahí va el tema, pues hay un anexo especial para digitar los ingresos no constitutivos. Digamos que ya miramos esos tipos de anexos, pero aquí es donde se relacionan todos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, no se hacen allá en la sumaria. Aquí en la sumaria solamente son ajustes débito-crédito, dependiendo si es o no deducible. Más que todo para tema gasto, ¿cierto? Para tema de algunas partidas de balance también se pueden. Y si tienen ingresos adicionales solamente para efectos fiscales, pues ahí frente a la cuenta se puede hacer el respectivo anexo. Pero ingresos no constitutivos sí toca llenar el anexo que está acá, que se llama ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿No más preguntas? Marta, ¿quieres que lo repita? ¿Ya le contestó? Bueno, no veo más preguntas del tema de sumaria. Vamos entonces, igual la sumaria, vamos a seguirla manejando porque ahí es donde llegan todos los ajustes, entonces vamos a avanzar un poco, porque nos está cogiendo la noche con este tema. Entonces, sigamos con los diferentes ajustes. Ahí te están diciendo que si no puedes buscar algo, 25 y 16. Hola. ¿Sí? Aló. Sí. Mira, es que en la parte de auditoría hay un ajuste que no me salía, que es el de el gasto del impuesto. Yo lo ingresé manual en la parte de conciliación de utilidad, pero no sé si hay alguna manera de que, o sea, de pronto en la sumaria me faltó clasificarlo en algún lado para que allá me saliera. Yo creo que ese caso es el que explicaba hace un momentico, que de pronto le asignaste acá a la cuenta del gasto por impuesto de renta, no aplica, ¿sí? Posiblemente es esa causa. Si usted le dice aquí no aplica, él le descuadra su conciliación de la utilidad y, y lógicamente el 2516 no va a cuadrar. Entonces siempre digitémosle aquí un renglón de gasto y simplemente le hacemos el ajuste fiscal, que es quitarlo del gasto, ¿vale? Ah, ok.
Y por ejemplo, cuando yo sacaba la sumaria, como pues para un anexo, para ya, digamos, enviarla a la revisoría o algo así, las celdas que decían no aplica, no salían, las líneas. Las, Cuando le das ahí en, ¿cómo se llama? Espérame. imprimir sumario. Imprimir, exacto. Ujú. Entonces se eliminan, ahí yo le doy a actualizar y no me aparecen las líneas, por ejemplo, del patrimonio, que es a las que yo le pongo no aplica. Y cuando le doy, y por ejemplo, yo le doy exportar, que es exportar a Excel, me deja habilitado esos botones y prácticamente toca volver y copiar y pegar valores en otro Excel. ¿Le deja habilitado estos botones? Sí, entonces, claro, Sí. donde ellos le Nosotros- lleguen a dar ahí, pues entonces se les va a borrar la información porque no tienen No. con qué amarrarla. Ok. Ok. Bueno, voy a tenerlo en cuenta para... sí, la Sí, idea es que no, después de exportar, pues la idea es, no sí, quede- se copien valores, no, Ujú. no quede ninguna formulación, ni hipervínculos, ni nada. Y Ok. cuando uno le da y exportar a Excel, quedan los hipervínculos, quedan todos los, como las fórmulas de donde traerlo, como los valores. O sea, quedan habilitados esos botones de complementos del desarrollador. Ok. Y si ellos llegan a dar clic ahí, se les daña el archivo. Entonces me toca ahora como volver y Listo. copiar todo y pegar los valores en otro Excel. Por ahora, al exportar, simplemente seleccione todo y le dice copiar y pegar como valor y ya. ¿Listo? Sí. Por ahora. ¿Mm? Ok. Entonces sigamos. Entonces vamos a mirar, porque digamos que yo quiero, ya digamos que como se nos ha ido mucho el tiempo, quiero enfocarme en el 2516, que es como de los anexos más importantes, ¿cierto? Hay muchos anexos que ya la mayoría conocen. Retefuentes, por ejemplo, eso no tiene que explicarle, rentas exentas, son anexos que solo son para digitar la información, ¿cierto? No necesitan mayor explicación. Entonces voy a saltarme algunos, voy a explicar otros. Y nos dedicamos al 25-16, unos 20 minuticos que quiero explicarle unas cositas que pues para este año le harían cambio unos temas y quiero que les sirva también para poder diligenciar rápidamente este anexo. Entonces de estos anexos adicionales voy a revisar uno que es el de dividendos. Recuerden que cuando digitamos dividendos en la plantilla sumaria yo les dije diligencien o seleccionen cualquier renglón de dividendos en los ingresos, ¿cierto? Entonces por acá seleccionamos simplemente dividendos cualquiera, ¿cierto? Y me sacó esta alerta, pues entonces tenemos que ir a dividendos. Aquí en dividendos es donde hacemos esa distribución, de acuerdo a qué tipo de dividendo corresponde ese tipo de ingreso. Entonces aquí, al ustedes ubicarse con el cursor, pues ahí les sale una descripción que le dice qué tipo de dividendos debe digitar en cada casilla. Esto tiene su complique porque hay una confusión en las que le aplican el 7.5, ¿cierto? Nos confundimos con la rete fuente, entonces, en pocas palabras, el de no constitutivos va a ser esta primer columna, ¿cierto? Cuando le decreten no constitutivos, sociedades nacionales de cualquier año, es decir, recibidos por sociedades nacionales de cualquier año no constitutivos, aquí es donde digitamos la información. Él lo que me va a hacer es que me va a llevar todo como ingreso por dividendos en la casilla que corresponde y me lo resta como no constitutivos. Ahora, si son grabados, van acá en esta casilla que es la G o la que está amarrada al renglón 48, que es la que está grabada al 33%, que corresponde a sociedades nacionales de cualquier año, 33%. Porque, ojo, la del 7.5 como impuesto final, según esta descripción, es solamente para utilidades que provengan de utilidades del 2017 y siguientes, pero que vengan que sean recibidos por sociedades y entidades extranjeras, personas naturales no residentes o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. Es decir, nada que ver con una sociedad nacional normalita, ¿cierto? Entonces no nos confundamos con esta del 7.5, a pesar de que puede que nos hayan hecho retefuente del 7.5 a la sociedad, pero esta es exclusiva para sociedades y entidades extranjeras, recibido por sociedades y entidades extranjeras y establecimientos permanentes. De todas maneras, aquí está la descripción para cada tipo de ingreso por dividendo para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es que él me trae de la sumaria qué valor
yo tengo que distribuir en esta zona, es decir, 600.000 pesos que yo seleccioné como ingresos, yo aquí los puedo distribuir de acuerdo a mi certificado. Entonces puedo decir que 200 son no constitutivos y puedo decir que los otros 400 están grabados con el 33%, ¿cierto? Aquí es donde hago esa distribución. El objetivo es que me quite esa alerta que decía que no cuadraba, porque él verifica que este total de acá contable me cuadre con mi distribución de dividendos de este anexo. Esto se hace para que en mi 110 vaya la información correcta a cada uno de los ingresos, porque recuerden que hay 7 o 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de ingresos por dividendo, y resulta que se hace así porque en la plantilla sumaria o en nuestro plan contable posiblemente tenga yo una sola cuenta de ingresos por dividendo. ¿Y cómo lo clasifico acá si no tengo auxiliares para cada tipo de dividendo? Entonces, empresas complejas que tengan varios tipos de dividendo, pues tienen que diligenciar ese anexo. Hemos dicho, dividendos se asocia a que hay que diligenciar este anexo, sí o sí. Bueno, otro tema es el del tema de aportes. El tema de aportes, pues, es opcional. Eso hay gente que no le gusta porque es muy engorroso diligenciarlo. Eso se puede hacer bien sencillo o bien complejo. Bien sencillo es una sola línea en un solo cuadro, ¿cierto? De acuerdo a mi operador de pila. Y muy complejo es mes por mes, de acuerdo a la planilla pagada, diligenciando la información. Esto depende de si hay tiempo, si no hay tiempo, pero digamos que es importante que quede claro es que este anexo lo que hace es que retire el valor contable, ¿cierto? Lo que yo le dijiste en esta zona de valor contable del gasto de aportes, me lo retira y me coloca lo que yo dijiste aquí como valor de aporte efectivamente pagado. Eso es lo que hace el anexo. Y a su vez, pues saca el dato informativo del renglón 31 y 32 de nuestro formato 110. Miremos el de industria y comercio, que tiene este año un cambio importante y es que tiene multifunción, ¿cierto? Como todos los anexos, recuerden que tenemos que poner el valor contable, entonces siempre que diligenciemos esta zona tenemos que ir a mirar cuánto tenemos de industria y comercio. Aquí en nuestra sumaria o en nuestro balance tenemos industria y comercio por valor de 3 millones de pesos. Entonces, y es un gasto administrativo. Solo tengo cuenta administrativa. Entonces, en mi anexo de industria y comercio, pues en la zona administrativa coloco mis 3 millones de pesos. Si tuviese gastos en las cuentas de ventas y en costo, pues diligencio toda esta información. Muy importante porque esto es lo que el sistema en los ajustes automáticos de la sumaria me va a retirar y me va a colocar lo que yo ponga aquí en el anexo como efectivamente pagado. Entonces aquí en la parte de lo efectivamente pagado, yo debo diligenciar la información de mis declaraciones efectivamente pagadas. Estos datos son meramente informativos. Lo que me afecta a mi declaración o mi deducción es esto que está en color como zapote o amarillo. Entonces vamos a colocar acá que mi industria y comercio fueron 2 millones de ICA y avisos y tableros son 500.000 pesos. Es decir, yo solamente pagué 2.500.000. Contablemente tengo 3 y pagué solo 2.500 antes de presentar mi declaración de renta. Es decir, si vamos a mirar esto en mis plantillas sumaria, recuerden la cifra, 3.200.000. Entonces vamos a la sumaria, no olviden filtrar, ¿cierto? Y vamos a la zona de los ajustes automáticos con el botón de ajustes F y ya me debe aparecer un nuevo ajuste que se llama industria y comercio, donde al renglón de gasto administrativo me está quitando 3 millones y me está debitando 5. Es decir, estoy haciendo un ajuste negativo de 5, 5 más los 3 que tengo por acá arriba contable, realmente 500.000 menos 3 millones va los 2.500, que es lo fiscalmente deducible. La misma filosofía que cuando expliqué lo del 4 por 1000. ¿A qué renglón está asociado? Al de gastos de administración. Si yo veo que está asociado a uno que no es, pues vengo aquí y le hago el cambio, pero por ahora está unificado. Gasto administrativo y acá arriba en la 5115, pues tengo mi gasto administrativo. ¿Listo? Ahora, el industria y comercio tiene doble función este año. Puedo manejarlo como descuento tributario. Descuento tributario, el 50%, ¿cierto? De lo efectivamente pagado, dice la norma. Entonces, si yo quiero manejarlo como descuento tributario, simplemente tengo que decirle acá, en esta columna, que sí,
que sí lo quiero manejar como descuento tributario. Entonces yo puedo tener acá algunos que sean descuento, eso depende del criterio fiscal que cada uno tenga. Algunos pueden ser descuento, otros municipios, por ejemplo, pueden ser deducción. Yo creo que sí se puede, hay gente que posiblemente dirá que no, pues ya es de criterio, por eso les digo. Si yo digo que lo maneje como descuento tributario, mire lo que pasa en la plantilla sumaria. La plantilla sumaria, si yo bajo nuevamente, solo me retira los 3, es decir, ¿por qué me retira los 3? Porque él me hace un ajuste de 3 millones negativo para neutralizar mi gasto por deducción, porque recuerden que yo, si lo manejo como descuento tributario, no puedo simultáneamente tenerlo como deducción. Entonces, 3 millones negativo más los 3 que tengo como dato contable, me da 0 como deducción, y si yo miro mi anexo de descuentos tributarios, aquí ya debe haberme aparecido en esta zona de industria y comercio, me aparece el 1.250.000, que es el 50% de lo pagado, ¿cierto? 50% de los 2.500.000 que pagué, me lo maneja como descuento tributario y él me hace todas las limitantes de la norma del artículo 259 y si miramos el 110, pues ya me está llevando aquí mi valor de descuento tributario. Es decir, no lo manejo como deducción, lo manejo como descuento tributario. Esa es la doble funcionalidad. Esto también tiene aquí una parte que me va alertando porque uno dice, listo, siempre, pues casi siempre, la regla general es que es mejor descuento tributario que deducción, todos lo sabemos, ¿cierto? Pero en algunos casos, por las limitantes que traen los descuentos tributarios, si usted tiene otros descuentos tributarios, posiblemente no sea beneficioso manejarlo como un descuento. Entonces, aquí en esta zona me va a aparecer, si tengo excesos de descuento, me va a decir, ojo, tiene exceso para que usted tome la decisión y no lo maneje como deducción, como descuento, sino que lo deje como deducción. Todo depende de lo que nos convenga, pero esta es la función para efectos de hacer ese análisis sin necesidad de irnos al anexo de descuentos tributarios. Miremos un segundito el de depreciación. El de depreciación es un anexo muy completo, pero esto es para hacer toda la depreciación fiscal de sus activos fijos. Como siempre, todos los anexos me piden un dato contable, ¿cierto? Cuánto tengo de gasto de administración de la depreciación, de gastos de ventas y de costos, y yo debo digitar toda la información de mis activos fijos, incluido terrenos, incluido propiedad de inversión, todo lo que sea propiedad, planta y equipo, porque este cuadro se hizo para hacer tanto el ajuste del gasto por depreciación como el ajuste de mi cuenta 15 o de mi cuenta de propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión. Esto está amarrado al anexo de datos generales. Recuerden que por acá digitamos una información complementaria de mi propiedad, planta y equipo. Todo lo que yo digite acá, él me lo va a retirar como contable, porque estos son datos contables, y me va a hacer el ajuste fiscal con base en lo que yo digite acá. Entonces, este cuadro se puede usar si usted primero tiene todos los activos fijos con fechas de compra. Si usted no tiene los activos con fecha de compra, este anexo no lo va a poder utilizar. De todas maneras, es recomendable tener siempre esa información con fechas de compra porque la DIAN lo va a pedir cuando los lleguen a auditar, ¿cierto? Pero si no la tiene, pues no lo va a poder usar. Si tiene la fecha de compra, entonces vamos a colocar todos los activos con que arrancó el año, los que arrancó y vendió, los que compró en el año, porque recuerden que este es un anexo para depreciar fiscalmente, entonces necesitamos toda la información de los activos. Entonces aquí colocamos la fecha de compra, el tipo de activo que tenemos, porque aquí incluye terrenos, todos los tipos de activo, el dato fiscal de mi costo fiscal por el cual lo vengo declarando. Esto no es el dato contable, sino el fiscal. En muchas compañías son diferentes, en pequeñas empresas muy seguramente mi costo fiscal es mi mismo, o valor patrimonial es mi mismo valor fiscal, ¿cierto? Entonces aquí digitamos la información fiscal. Aquí estoy colocando cifras locas como para hacer el ejercicio, pero para mostrarles de que al digitar esta información, él me va a calcular por acá mi gasto por depreciación fiscal. Aquí pues no me calculó porque no le he puesto mi fecha de compra. ¿Cierto? Eso tiene toda la mecánica, tiene toda la mecánica
de la transición del 2016, ¿cierto? Con la ley 1819 hubo un cambio radical en el tema de las vidas útiles. Este tiene todo el manejo, entonces dependiendo del año en el que lo compre, la única recomendación es que si es una compra después del 2017, deben obligatoriamente diligenciarle una columna que se llama vida útil contable en años. Esta que está acá, vida útil contable en años de activos adquiridos a partir del 2017. Es obligación venir acá y decirle, este edificio, por ejemplo, se está depreciando a 50 años. Los del 2016 para atrás no se requiere digitar esta información porque no es relevante para los cálculos de la depreciación fiscal. Igual, pues como todos los anexos le va a salir una alerta, ¿cierto? Una alerta que le indica si hay información pendiente de digitar. En este caso, pues le está diciendo que es del 2017 y no le ha digitado la vida útil contable en años. Entonces, tenemos que irla a digitar. Bueno, ¿qué más? Digamos que quiero mirar el tema del 2516. Yo sé que ya se nos va a acabar el tiempo. Nos va a tocar reprogramar ciertas charlas para ciertos anexos en particular, porque veo que siempre nos demoramos un poco para hacer una cobertura total, y que pues cada anexo quede explicado de manera clara y poder resolver dudas. Entonces vamos a seguir programando ciertas charlitas en anexos específicos de 30 minutos para que sea fácil para ustedes y poder evacuar esas dudas que puedan tener en los diferentes anexos. Vamos a mirar el 2516, que es uno de los anexos que más nos generan inconvenientes, ¿cierto? Entonces, para diligenciar el 2516, recuerden que el aplicativo tiene algo que se llama manuales. Al dar clic acá en manuales, pues él lo lleva a una página, a la página web, que con la clave del acceso al aplicativo, que es la misma, usted tiene acceso a todos los manuales, Entonces, para llenar esta parte es indispensable descargar este anexo que se llama Manual Fila Formato 2516 del ESF y Manual Fila Formato 2516 del ERI. Indispensable descargarlos e imprimirlos, tenerlos a la mano porque vamos a necesitar unos códigos para hacer fácil el diligenciamiento de este anexo 2516. Entonces, ¿cómo sería ese diligenciamiento? Aquí digamos que está el 2516, ese es el estado de situación financiera, y vamos a mirar estos códigos que dicen fila del 2516. Como le digo, hay que tenerlo en la mano, y aparte de tenerlo en la mano, a medida que vamos diligenciando estos códigos, vamos a ir chequeando si está relacionado con el renglón del 110 que corresponde. Esto se hizo de esta manera para garantizar que el 110 de nuestro aplicativo salga igualito al de la DIAN del formato prevalidador del 2516. Entonces, a medida que voy diligenciando los renglones del 2516, chequeo que yo le haya asignado el que corresponda. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido para entender esta parte. Entonces, vamos aquí a nuestro 2516, a nuestra plantilla sumaria, y empezamos en esta columna de 2516 a asignarle el renglón correspondiente. En este caso, pues es efectivo, ¿cierto? Por acá sí hay efectivo restringido. Por acá las cuentas por cobrar son el renglón 32. Voy a hacer aquí un ejercicio por acá, el de impuesto diferido, que lo necesitamos. Impuesto diferido, activo por impuesto diferido. Eso hay una fila especial para ese, hay que dejarle exactamente el que pide el 2516, que es el 73. Lo que es activo y pasivo por impuesto diferido, importante seleccionar el que corresponda. Inventarios, pues vamos aquí a decirle que inventarios es el 53, y uno más y ya miramos el efecto de este tema. Vamos aquí a terrenos para explicarles algo de la propiedad, planta y equipo. Terrenos es el 75, edificios es el 77, y las otras propiedades, planta y equipo es el 80. Entonces, ya con seleccionarle esto, porque hay que hacerlo partida por partida, tanto del estado de situación financiera como del ERI, la única recomendación de esta selección del renglón es esos del impuesto diferido, activo y pasivo,
El otro es el del gasto por impuesto de renta, es el único que no se le debe asignar 2516, el único que no se le debe asignar 2516, dado que el 2516 de ERI exige o pide una renta líquida antes de impuestos. Entonces a este no se le debe seleccionar el renglón, sería el único. Es decir, si usted le aparece una X acá de que no le ha seleccionado el 25, la fila del 2516, simplemente es para que chequee y simplemente se dé cuenta que solo es la de el gasto por impuestos la que no se le selecciona. Ya con haber hecho esto, si usted va al 2516, pues ya le aparece información, ¿cierto? Que le aparece el valor contable, el valor débito, el valor crédito y su saldo fiscal. Casi que el estado de situación financiera va a salir automático con base en esa selección. Yo aquí tengo uno ya con más información diligenciada porque no da tiempo para este que está con información diligenciada. Normalmente lo que pasa acá, y esta es una recomendación, es mirar que cuando no cuadra para esta versión del 2019, se le colocó esta alerta acá que le dice cuál es la diferencia de la ecuación contable. Recuerden que el prevalidador valida que el activo menos pasivo da igual al patrimonio, ¿cierto? Entonces aquí está diciendo que hay 100.000.001 que no cuadran. Normalmente no cuadra porque recuerden que la utilidad del ejercicio, pues si estamos trabajando con un balance que no ha sido cerrado, pues no está, entonces hay que irla a digitar. Esta es de las pocas que dicen acá digitable, que hay que venir a digitarla. Normalmente no cuadra es por eso. Entonces, aquí siempre tenemos que mirar que esto esté cuadrado al centavo, 0 de diferencia. Eso con el ESF. Ahora, algo que quiero explicarles acá, y es toda esta zona que está en amarillo, que solo es nuestro aplicativo el que tiene amarillo, son zonas de distribución, son zonas que posiblemente haya que distribuir. Caso, por ejemplo, edificios de la propiedad, planta y equipo. Recuerden que yo contablemente puedo tener todo en una sola cuenta, y recuerden que con el tema de las normas internacionales, yo puedo tener activos que tengan valor razonable, ¿cierto? Y el 2516 me lo pide que lo separe. Entonces, si usted quiere hacer bien, llenar bien este formato como lo pide la DIAN, y si solo tiene la cuenta, una cuenta contable con un solo valor, y le asignó solo a una sola fila, pues el dato le va a aparecer acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se distribuye esto acá en esta zona del 2516? ¿Cómo saco una parte para valor razón, para aquí, para ajuste acumulado por revaluación o reexpresión? Entonces, simplemente aquí al lado derecho hay una zona que se diseñó para eso. Todas las que tengan color amarillo tiene esta zona, pero no quiere decir que tenga que pues, distribuirla, es solo si le aplica, ¿cierto? Usted posiblemente si tiene nivel contable las dos cuentas, costo y valor de evaluación, pues simplemente le asigna a cada una la fila del 2516, pero si no, nos toca hacer esto. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo, digamos que acá sé que, ¿de dónde saco este dato? Pues de la contabilidad, de alguna parte debo tener la información. Digamos que yo quiero decir que de esos 949, 900 son costo y 49,760 es revaluación, ¿sí? Entonces, logro que todo me quede chuleadito, y si yo voy más a la derecha, está nuevamente el mismo formato de 2516, pero distribuido, ¿sí? Ya está distribuido, que es el objetivo, tenerlo distribuido, ¿cierto? Muy fácil, digamos, todas esas zonas amarillas se pueden hacer de esa manera. Y más hacia la derecha está nuevamente el formato 2516 para aquellas personas que quieren un ajuste débito-crédito en una sola cuenta. Hay personas que no les gustan y adicionalmente el prevalidador de la DIAN a veces si usted resta más de lo que tiene contable no le deja, ¿cierto? Le sale un color rojito. Entonces, si usted quiere neteado el ajuste entre el débito y el crédito, pues la tercera sección de esta zona del 2516 va a salir la misma información con el ajuste neto. Nunca va a haber débito y crédito, sino que él sabe si es débito o crédito para que le dé su valor fiscal. Es decir, este sería el que usted copia y pega en su prevalidador oficial de la DIAN, ya neteado, ya redondeado, para que la información le quede como usted quiera. Cualquiera de los tres, si no necesito distribución y no quiere netear el ajuste, pues simplemente trabaja con la primera zona que es mi 2516 original, ¿cierto? Ahora, pasemos al ERI, que es nuestro anexo más importante, o el que amerita un
un trabajo especial. Entonces, el ERI tiene la misma tema de las zonas de distribución para ciertas cuentas que están en color amarillo, si requiere, si no, pues la deja tal cual. Pero toda esta zona él la alimenta automáticamente, pues habiéndole seleccionado el formato del 2516 hasta por acá, donde me dice ganancia o pérdida antes de impuesto. Entonces, 118.157, recuerden que la utilidad del ejercicio contable eran 100 millones, es decir, 18.157 es mi impuesto para este ejemplo. Entonces aquí por eso les decía que a la cuenta de gasto por impuesto de renta no hay que asignarle fila para efectos de que me opere como la DIAN quiere que lo haga. Entonces aquí va sin impuesto neto de renta y esta es mi utilidad fiscal, mi renta líquida, perdón, antes de ponerme a separar diferencias temporales y permanentes, que esta zona es como el coco de llenar este anexo, ¿no? La distribución de diferencias permanentes y temporales. Entonces yo tengo una metodología acá que se las quiero compartir. ¿Cómo diligencio esta zona de forma fácil? De acuerdo a nuestra experiencia, para este año igual le incluimos una fila, una alerta acá que me dice que el formato está descuadrado. Esta alerta es la misma que hace el prevalidador de la DIAN, que es que él coge este dato contable, que es la utilidad contable, y él va a restar más o menos todas esas partidas de las que aumentan o disminuyen la renta líquida, si son permanentes o temporales, y por acá en la fila 460, este valor debe cuadrarme con mi renta líquida fiscal. Eso es lo que hace el prevalidador de la DIAN y es lo que le va a alertar acá, que hay diferencia. Entonces, ¿por qué hay diferencia? Pues porque no ha distribuido nuestras diferencias permanentes y temporales. ¿Cómo hago eso? Entonces, yo recomiendo, vamos aquí a este anexo que se llama auditoría y imprimimos el anexo de conciliación de la utilidad. Lógicamente hay que decirle actualizar para que él me visualice la información. Esto no es nada más ni nada menos que el parte de la utilidad contable y resta más o menos las partidas que yo ajusté, tanto en gastos como en ingresos, ¿cierto? Eso es la conciliación de la utilidad, es decir, parte de una utilidad contable de 100 y llega una renta líquida de 117 millones, que es en este caso el ejercicio. Es decir, este anexo nunca me debe haber acá diferencias. Si hay diferencias es porque, que creo que era una de las preguntas que me hacían, porque le dijimos que no aplica a una cuenta de resultados, por ejemplo. Entonces, claro, aquí me va a afectar porque él no me la va a tener en cuenta aquí como una diferencia entre lo contable y lo fiscal. Si ustedes analizan todas estas partidas, pues son todos los ajustes que hicimos. Aquí está el de las multas, ¿se acuerdan de los 255.000? Y tengo otras que pues yo las he hecho, que son de un ejercicio que yo hice acá, pero aquí saldrían automáticamente todas esas diferencias. Entonces, al imprimir esto y tenerlo a la mano, eso es lo que nos toca distribuir en esa zona. Yo para este año le incluí en la parte inferior de este anexo un resumen separado entre ingresos y deducciones y costos, valores que aumentan la renta líquida o disminuyen y las que aumentan la renta líquida. En deducciones lo mismo, partidas que disminuyen y partidas que aumentan. Y en costos, partidas que disminuyen, partidas que aumentan. Con unos asteriscos de unas partidas que aunque salgan acá no se deben distribuir, dado que, por ejemplo, esta primera es que las cuentas que tienen que ver con ingresos no constitutivos, si ustedes analizan su 2516, en esa zona que vamos a distribuir, pues esa ya viene automáticamente. Mire que aquí viene una que dice ingresos no constitutivos de renta, entonces él sabe que esa no hay que tenerla en cuenta en la distribución porque ya él la trae automáticamente. Esto no es por mi aplicativo, sino porque así viene el prevalidador del 2516. Entonces esa ya la tiene. Entonces, por eso yo aquí en este resumen que les estaba mostrando, esos 5.100.000 ya vienen restados acá en este resumen. De tal suerte que lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir esto y ya les explico qué es lo que vamos a hacer. Tengan en cuenta más o menos estas cifras, que en ingresos hay 4 millones, en las que disminuyen y 454 que aumentan. Y en costos, 2.906.000 de las que disminuyen y 27 que las que aumentan. Este es el resumen, pero realmente son todas estas, ¿no? Todas estas son las partidas que aumentan o disminuyen de acuerdo al signo
al signo que tengan. Pero este es el resumen que vamos a utilizar previamente para cuadrar nuestro formato 2516. Lógicamente, si ustedes leen las instrucciones, aquí hay otras recomendaciones, por ejemplo, que como aquí está el valor del impuesto neto de renta, la provisión de renta, perdón, el ajuste que hicimos de los 18 millones, este es el único que toca restarlo manualmente. No se puede restar de este total porque, pues depende de la persona cuántas cuentas tiene de gasto por impuesto de renta. Yo les decía inicialmente que alguien puede tener 5 o 6 auxiliares del gasto por impuesto de renta porque tiene el del impuesto diferido, el débito, el crédito, la recuperación del impuesto, bueno, cantidad de auxiliares que totalizan posiblemente en una cuenta de gasto por impuesto de renta, pero puede aquí salir en varias cuentas. Entonces me queda muy difícil resumirla, pero lo que quiero transmitirles es que simplemente a este valor total, ya cuando se digite en esa zona de diferencias permanentes y temporales, vamos a restarlo. Se ve un poco enredado, pero ya vamos a mirar con el ejemplo cómo lo hacemos. Entonces, tengan memorizado esta parte y ya nos vamos para el 2516. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bajamos rápidamente a digitar datos. Mire que este botoncito lo lleva rápidamente a esa zona, hasta donde llena fácilmente el formato 2516. Entonces aquí mire que como aquí viene una zona para las diferencias permanentes que disminuyen la renta líquida y otra que dice las que aumentan la renta líquida, pues yo con ese resumen simplemente traslado esa información acá. Yo voy a digitar la información acá. Entonces, de las que disminuyen la renta líquida, eran los 4 millones. Voy a digitarlo aquí globalmente primero en cualquiera. No nos compliquemos en ubicar cuál de todas es. Yo quiero es que primero cuadremos y ahí sí distribuimos, ¿vale? Esa es la metodología que yo considero más efectiva. 4 millones acá y 2.906.000. Esto lo estoy sacando del anexo que tengo impreso de la conciliación a nivel global. Y ahora las que aumentan la renta líquida eran 454 y eran los 27.552.696, pero ojo, les resto lo que tenga que ver con el impuesto de renta, que les dije que puede estar en varias cuenticas. Entonces miro a ver si dentro de todos esos ajusticos que hay en la conciliación de la utilidad tienen que ver con impuesto de renta, gasto por impuesto de renta. Entonces digito 18.157, que era mi caso. Ese es el valor del impuesto que estaba en la cuenta 54 y eso me da que cuadra. Es decir, yo quiero que ustedes digiten primero esto de manera global, verifique que cuadre y ahí sí empezamos a ir sacando de cada rubro y vamos distribuyendo con base en cada una ya distribuida. Aquí se ven poquitas, pero hay empresas que pueden tener 20, 30 diferencias. Son todas las diferencias en cuentas de resultado. Entonces pueden ser muchas. Entonces lo que vamos a hacer es que con base en esta información que está una por una y que está con unos signos, en el manual que habla del 2516, manual, que es este que está por acá arribita, dice formato 2516 ERI, pues ahí se dan unas claves que yo les recomiendo que se lean ese manual antes de diligenciar el 2516, porque ahí yo explico unas claves para poder fácilmente distribuir esa información. Es decir, aquí dice por acá abajo que si la partida conciliatoria en deducciones y costos, los ajustes son negativos, van en las partidas que aumentan la renta líquida. Y si son positivos, en las que disminuyen. Y si son de ingresos, si son negativos, van en las que disminuyen. Si son positivas, van en las que aumentan. Entonces, teniendo esto impreso por ahí también a la mano, pues fácilmente yo lo que hago es, ya estando aquí en el 2516, digo, bueno, yo tengo mi primer partida son en gasto, ¿cierto? 255.000 pesos. Entonces yo vengo acá, le resto los 255.000 y voy a la zona o al rubro que sí es, por ejemplo, digamos que eso fue una sanción, entonces voy acá a multas y sanciones y digito los 255.000. Lo que estoy haciendo ahí es que quito, pongo y miro que no se me descuadre. Eso, digamos que alguien que maneje muy bien el tema del impuesto diferido y que sepa que si es gasto y está negativo, aumenta o disminuye, pues lo hace sin tener que hacer esta metodología. Pero el que le paga palo este temita, pues esa es la forma más fácil. Hacerlo global, hacerlo con una metodología sencilla, que es ir restando e ir distribuyendo.
Después de que tenga bien distribuido con base en todas estas partidas individuales, ¿cierto? Lógicamente sin tener en cuenta el gasto por impuesto de renta, sin tener en cuenta estos que están de colores, que son rubros, que ya los trae por defecto el aplicativo o el prevalidador. Ya teniendo distribuido esto en las partidas permanentes, ahí sí me enredo con la otra parte, que son las partidas temporales, ¿cierto? Porque aquí recuerden que hay tema de generación, reversión, todo un desafío para los que diligencian esta zona. Pero yo, ¿qué les recomendaría de esta parte? Pues lo que tienen que ver es, en la conciliación de la utilidad, analizar qué de todo esto tiene que ver con el cálculo del impuesto diferido, ¿cierto? Y uno diría, pues bueno, la principal acá es el tema de la depreciación. Entonces, este rubro de 2.906.000, que tiene que ver con la depreciación de gastos administrativos, pues es uno de los que tiene que ver con el impuesto diferido, ¿cierto? Ahí ya les toca, el que no maneje muy bien el tema de impuesto diferido, pues le toca leerse un poquito cómo se calcula el impuesto diferido para entender esta parte, pero básicamente lo que tenga que ver con el impuesto diferido, simplemente en nuestro aplicativo, pues lo quito de arriba de la zona de las diferencias permanentes, perdón, y lo bajo acá a esta zona de diferencias permanentes, acá o acá. Aquí yo le digo a la gente, si no es positivo, es negativo. Lo importante es que esta vaina le esté cuadrando, ¿cierto? Aquí por eso esta nueva funcionalidad del aplicativo de tener visiblemente la diferencia es súper importante, porque si lo hace así, una por una, pues si usted no maneja muy bien el impuesto diferido, pues si no es generación, es reversión. Y si no era activo por impuesto diferido, es pasivo por impuesto diferido. Digamos que esa es la forma chistosa de explicarlo, pero digamos que alguien que no entienda y tenga que pasar esta vaina, sea como sea, pues esa es la mejor forma de hacerlo, ¿cierto? Ya distribuyendo eso y no dejándolo descuadrar, pues ya tiene casi que el 100% de este formato diligenciado, porque de ahí para abajo todo lo demás sale automáticamente del aplicativo, ¿cierto? Es simplemente verificar que esto me dé y pues verificar con el prevalidador de la DIAN cuando ya pase la información que tanto el 110 de nuestro aplicativo dé igual al 110 de el de la DIAN. ¿Cuándo no cuadra? Cuando usted no se fijó. Recuerden que cuando yo diligencié este anexo, perdón, esta línea del 2516 tenía que estar chequeando a qué renglón tenía ya asociado al 110, con base en mi manual, ¿cierto? Entonces, si no chequeó esto, posiblemente quede un renglón trocado entre otros activos y propiedad, planta y equipo, entre gasto administrativo y otros gastos, pero es recomendable entonces siempre chequear esto para que vayamos a la fija y cuando saquemos nuestro 110 de la DIAN, pues nos quede perfectamente esta información. Del ERI no sé qué otra cosita hay por acá. Pues digamos que del ERI era lo que quería explicarles de ese tema. Recordarles que como tenemos un tema de un cambio de versión de la 1.16 a la 1.17, yo en la bitácora de cambios les explicaba que el que ya tenga información adelantada en la versión 1.16 y no tener que volver a pasar la información a la nueva versión, pues lo único que tenía que tener en cuenta es que si usted tiene recuperación de deducciones, recuerden que la DIAN este año creó o separó la recuperación de deducciones en un renglón aparte, ¿cierto? Este valor de recuperación de deducciones, en mi concepto, debe ir la recuperación de deducciones de la venta de activos fijos de más de 2 años, ¿cierto? Que lo manejamos en el aplicativo en el anexo de venta de activos fijos, o la recuperación de deterioro, que también lo manejamos en un anexo que se llama deterioro de cartera. Básicamente esos dos son los más populares, porque pueden haber otra recuperación de deducciones que no tienen que ver con esos dos datos, que esos dos datos, entre otros, son solo con efecto fiscal, es decir, eso es un tema solo fiscal. Pueden haber otra recuperación de deducciones que sí tienen efecto contable, por ejemplo, una recuperación de un gasto, que tengo un gasto y en el mismo año lo recuperé, entonces lo llevé como una recuperación de deducción, ¿cierto? Que eso sí tiene efecto tanto contable como fiscal, porque hay dos renglones diferentes que la DIAN le dio un manejo especial este año. Vamos a mirarlos acá en el 2516 en el ERI, en la zona de ingresos.
volver a decir cómo descargan los manuales. Entonces aquí en esta zona de ingresos, en otros ingresos, mire que ahí yo las tengo resaltadas con un color diferente. Hay algo que se llama otras reversiones o recuperaciones, que son las que tienen efecto contable y fiscal. Por ejemplo, un gasto que yo recuperé dentro del mismo año y lo llevé como un ingreso por recuperación. Entonces aquí van esas al renglón 346, pero aquí más abajo dice ajustes fiscales, recuperación de deducciones sin incidencia contable. Mire que esta no tiene aquí incidencia contable, solo es un tema fiscal, y aquí, según la metodología que yo le di al aplicativo, aquí va lo que tiene que ver con la venta de activos fijos, la recuperación de la depreciación y la recuperación del deterioro. Si ustedes se dan cuenta, en la formulación del aplicativo y del prevalidador de la DIAN, este dato no suma. Mire que lo ponen acá y lo restan, ¿sí? Lo ponen ahí y lo restan. Es decir, aquí debe haber sumado 1.454.000 y solo suma 454. Y lo mismo estos 4.000 pesitos de acá, del ejemplo, si usted analiza esta fórmula de acá, no está sumando. Es decir, estos 4.000, si usted mira la fórmula, está restando. Y así está el prevalidador oficial de la DIAN. Ese fue el cambiecito que me tocó hacerle de la versión 1.16 a la 1.17, cuando se analizó bien el tema de la recuperación de deducciones y cómo la DIAN le dio el manejo aquí en el prevalidador. Entonces, él debe aparecer acá porque el aplicativo toma esta columna de acá, o esta celda, de esta recuperación, y esta celda de esta otra recuperación que sí tiene contable y fiscal, incidencia contable y fiscal, este 1.004.000, que para nuestro ejemplo es lo que está en recuperación de deducciones, el aplicativo de la DIAN, si usted analiza el 2516, por acá abajo, voy a bajar rápidamente por acá, esta casilla que es nueva, que salió este año, él la agarra del aplicativo de esas dos celdas. Es decir, él va y amarra esa información de aquí arriba, de los ingresos que estamos mirando, de estas dos filas. ¿Sí? Entonces, si no se maneja de esta manera, en el 110 de la DIAN nunca va a aparecer la información de renta por recuperación de deducciones en ese renglón 65. Entonces, si queremos darle bien el manejo, pues nos toca hacerlo como la DIAN lo piensa. Entonces, siempre que tengamos recuperación de deducciones sin incidencia contable, que para mi caso son las dos que le acabé de mencionar, él ya por defecto tiene este código, el 351. Si ustedes analizan acá los ajustes automáticos, ya tiene el 351 y pues aquí nos toca desprotegerlo para mostrar todo. Tanto la renta por recuperación de la venta de activos fijos como la del deterioro están amarrados ya al 351, ¿cierto? Si ustedes tienen recuperación de deducciones de otras cositas, como les dije, de una recuperación de un gasto que tuvieron en el mismo año, pues deben asociarle no el 351, sino el que dijimos que tenía incidencia contable y fiscal. Nos vamos por acá. Es decir, si son otras recuperaciones y quieren reflejarlo como una recuperación en la casilla 65, deben asociarle al renglón 346. Este es el que deben asociarle, ¿sí? Entonces, conclusión para rematar este tema. Si ustedes tienen la versión 1.16 y tienen recuperación de deducciones de estas de acá abajo, de las que solo tienen incidencia fiscal, para que el aplicativo de la DIAN les funcione, deben digitarlo acá. Simplemente es un dato adicional que tienen que mirar. ¿Cuánto hay en el formulario 110 en el renglón 65? Y vienen y lo digitan acá, ¿sí? Y ya con eso el de la DIAN les aparece. No es más lo que hay que hacer, simplemente esa información, y pues evitamos tener que pasar toda la información de la versión 1.16 a la versión 1.17, que básicamente lo grueso del cambio fue eso. Las otras cositas son pasajeras que no nos afectan en nada la funcionalidad, que fue lo que cambió los colores de los formatos, que cambiaron aquí un poquito la distribución de las tarifas aquí informativas, pero son cositas que son pasajeras, nada de valor agregado. Entonces, explicando eso, miremos un momentico el del impuesto diferido y pasamos
a la explicación final de cómo pasar la información de este aplicativo al de la DIAN, y abrimos ya sesión de preguntas varias. Digamos que nos extendimos más de la cuenta, pero yo creo que es necesario, y veo que nos toca abrir más cursitos enfocados a ciertos formatos. Voy a abrir uno que se llame solo 2516 para explicar un poco más, los que les interesen conocer un poco más las recomendaciones de este formato. Entonces, el del impuesto diferido, aquí viene algo muy especial. Este año se abrió o se dejó visible aquí las tarifas. Por defecto se dejó que la tarifa general que vamos a aplicar es el 32%, y por ganancia ocasional pues es el 10%. Ganancia ocasional está asociada pues al tema de propiedad, planta y equipo, pero usted con este anexo que se llama GEGA ocasional es el que define cuánto es por ganancia ocasional, cuánto es por el 32%. Es todo un manejo. Aquí mi recomendación, y dada mi experiencia en este tema, yo le digo a la gente, mire, este anexo posiblemente no le va a cuadrar con lo que tiene el usuario en la contabilidad, ¿cierto? Y es indispensable que esto cuadre. Es decir, este valor total del formulario del impuesto diferido, que se llama activo por impuesto diferido, ¿cierto? Porque esta es la zona de activo, y esta que se llama pasivo por impuesto diferido, que totaliza acá, estas dos deben coincidir con el ESF de este renglón que se llama activo por impuesto diferido y el renglón del pasivo por impuesto diferido. Eso debe cuadrar, cuadra porque si no, no les deja validar el aplicativo, ¿cierto? Entonces hay muchas, digamos, muchas situaciones en este tema. Uno, que la empresa neteó activo con pasivo, es decir, en el ESF solo hay activo o pasivo, y acá me está calculando por un lado activo, por otro lado pasivo, o que la empresa utilizó una metodología bien elaborada para hallar este impuesto. Puede pasar, ¿cierto? Hay teorías de la teoría de este tema. Eso hay combinación de tarifas, hay que la hacen al 33, otros al 32. Algunos dicen, no, este activo nunca se va a vender, no le calculan. Contabilizado, y alguien hizo el cálculo para poderlo haber llevado al estado de situación financiera, ¿cierto? Pues simplemente pide ese cuadro y páselo acá. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente digite, esto está aquí con color gris, pero eso es totalmente editable. Si usted tiene activo por impuesto diferido de propiedad, planta y equipo, pues digite cuál es su valor contable, cuál es su valor, la base fiscal, ¿cierto? Él determina la diferencia. Y usted esa diferencia, si eso es todo impuestos o si una parte es permanente, pues aquí digita la parte de ese valor que es permanente. Él por automático le calcula el 32% de este total, o le hace la combinación del 10. Bueno, de todas maneras usted también aquí puede decir, no, realmente la persona que hizo este cálculo dijo que esto era aquí 50.000 pesos de impuesto diferido. Es decir, como le digo, esto debe cuadrar con su ESF que tiene acá como activo por impuesto diferido. Para este año se colocaron aquí unas auditorías que dice cuánto es su activo y pasivo por impuesto diferido y cuánto le está dando usted en este anexo, para que usted sepa cuál es la diferencia que tiene, ¿cierto? Pero mi experiencia de esto es que no se complique, que esto no le cuadra, que no le va a dar, porque hay infinidad de teorías para calcular esta vaina. Entonces, esto le sirve para la persona que no calculó el impuesto diferido, que no ha hecho la provisión de renta, empresas pequeñitas que confían en el cálculo de este anexo y van y lo contabilizan, lo que me decía en la pregunta inicial, que si yo después puedo volver a cambiar el balance. Pues puede hacerlo, calcula, va y lo hace allá y lo actualiza. Pero, como les digo, esto es para actualizarlo y adecuarlo a como se hizo contablemente a diciembre 31. Ahora, finalmente, para cerrar ya esta sesión y empezar las preguntas, ¿cómo pasamos el formato al de la DIAN? Entonces yo digo simplemente es copiar y pegar por pedazos, yo le llamo así. Es coger aquí empecemos por el ESF, porque la carátula, pues la carátula son unas preguntas y respuestas que la mayoría son no, ¿cierto? La carátula son unas preguntitas,
pero pues hay que diligenciarla ya en el de la DIAN porque no le deja pasar al ESF. Entonces, la mayoría son no, pues tiene que verificar si le aplica alguna, pero yo le recomiendo que esta que dice moneda funcional diferente al peso, déjela provisionalmente en sí. Ojo, provisionalmente, no la vaya a dejar en sí cuando lo valide. Es una opción, ya le digo cuál es la otra opción para poder llenar fácilmente el prevalidador de la DIAN. Una es dejarle sí para efectos de que el prevalidador de la DIAN desproteja esta columna, esta que se llama conversión, por defecto el de la DIAN está protegida. Entonces, al decirle sí, él la desprotege y yo puedo copiar y pegar por pedazos, es decir, yo puedo copiar desde valor contable, conversión, menor valor, mayor valor, todo el grupito hasta donde haya fórmulas de totales, copio y voy al de la DIAN y pego. Yo recomiendo siempre copiar y pegar desde el principio de cada zona, así no tenga información. Es decir, aquí, por ejemplo, yo recomiendo copiar y pegar así no tenga información. Desde la primera, porque yo cuando pegue voy a la fija más fácil visualmente donde voy a pegar la información. Igual me puedo guiar por los códigos, no por este código, sino por este. Este coincide exactamente, el de Excel coincide exactamente con el de la DIAN, y simplemente copio y pego. Pues aquí como no tengo ajuste de débito y crédito, pues solo puedo copiar este pedacito y no pasa nada. Copio y pego. Voy haciendo de esa manera, lleno el ESF, verifico que me cuadre, ¿cierto? Totales de activo, pasivo, que eso es lo que el aplicativo de la DIAN va a validar. Y voy pasando y hago el ESF y sigo avanzando. Al final, pues el objetivo es que el 2516, el 110 no es coincida, ¿cierto? Si no coincide, pues es lo que les dije, hay que revisar es la asociación entre el 2516 y el 110 de que esté de acuerdo al manual que les envié. ¿Qué hay de nuevo en el prevalidador de la DIAN? Aparte de ese temita de la recuperación de deducciones, ¿cierto? Que es nuevo ese manejo, hay un tema que es que para que calcule las ganancias ocasionales hay un botón nuevo que está en la parte inferior. Es que acá creo que no tengo el de la DIAN. Hay un botón nuevo que se calcula, que hay que hundirlo y digitarle el impuesto por ganancia ocasional. Es lo único, digamos, nuevo para efectos de que el 110 le cuadre. Si no le cuadra y tiene ganancias ocasionales, posiblemente sea que no le he dado clic en ese botón. Si quieres, ya ahorita que salgan las preguntas, yo les muestro dónde está ese botón para los que no lo hayan visto todavía, para no cerrar la herramienta todavía. Entonces, si quiere abrimos sección de preguntas. Si quiere hagámoslo por el micrófono, la persona que vaya a hacer la pregunta, pues active el micrófono. La idea es hacerlo en orden para que todos puedan hablar, por favor. Tardes. Buenas tardes. Tengo una inquietud. Es que, digamos, yo estoy haciendo los ajustes de aportes para fiscales y se supondría que en el 2516, donde está la información de nómina, me tendría que llevar esos ajustes débito y crédito que me lleva, pero me los está llevando por allá a una cuenta de contribuciones. No sé por qué será. Pues por esto, mira, es porque, uno, usted tiene que mirar a qué cuenta le asignó el gasto. Es decir, usted va acá y dice, bueno, mis gastos de aportes de seguridad social están acá en el gasto de administración, ¿cierto? Y está asociado al 423. El 423, según el manual de las filas que hay que tener impreso, ¿cierto? Se llama, en este caso, mano de obra. En este ejemplo se llama mano de obra. Pero posiblemente, ¿qué es lo que está pasando? Que en la zona de los ajustes automáticos, miremos a qué renglón se está asociando ese rubro. Miremos un segundo. Voy a decirle filtrar, mostrar todo y voy a bajar acá. Entonces, cuando usted llene el anexo, pues lógicamente le hace un ajuste automático, ¿cierto? Y está acá en esta zona. Mira, acá están los de salud, los de pensión, los de ARR y los parafiscales. Y está asociado al 430, que se llama contribuciones y afiliaciones. Es decir, mi criterio, y por defecto está en el 430, pero si usted no está de acuerdo, pues usted lo pone donde usted quiera. Entonces, si no es contribución y afiliación y es otros, pues usted le cambia acá 442
y él se lo va a llevar a otros. Lo importante es que también unifique el criterio 442 y lógicamente acá arriba también le ponga su cuenta contable 442. ¿Listo? Listo, vale, muchas gracias. Ok. ¿Quién más se anima a preguntas? Alguien pregunta por ahí en el chat que por dónde se descargan los manuales. Aquí en el menú principal, pues está el botón de manuales, acá en la parte inferior. Y al darle clic, esperan unos segunditos y él le va a abrir una página que con la clave en minúsculas TAS, ¿cierto? Pues le va a abrir esta zona donde están los manuales por los diferentes anexos. Aquí yo siempre recomiendo, ojo, siempre mínimo la persona nueva en el aplicativo debe leerse el de datos generales, el de balance y el de plantilla sumaria. Mínimo esos tres manuales debe conocerlos. Para este año se incluyeron unos videitos y acá ustedes le dan clic en videos, pues digamos que está la capacitación del anexo, más o menos lo que yo les he dicho hoy, por cada anexo está el video, y hay un anexo o un video que se llama paso a paso, que es el primero que está acá, que está diseñado para personas que nunca no han conocido la herramienta y quieren como que les expliquen el paso a paso de la herramienta, ¿listo? Entonces, para los principiantes, siempre recomendarles leer o mirar este video de paso a paso. Acá dice que es importante explicar también luego el ajuste pasivo. Bueno, me dicen que explicar el ajuste pasivo. Este ajuste o este anexo que se llama ajuste pasivo se diseñó para hacer el neto entre las cuentas 13, le llamo yo, pues digamos donde la tengan ustedes contabilizada, sus 1355, llámese retefuentes a favor, llámese saldo a favor del impuesto de renta o llámese anticipo para el año siguiente y su cuenta 24 o la que ustedes manejen de su impuesto de renta por pagar. Porque existen muchas formas de presentar la información. Hay empresas que hacen contablemente un neteo a diciembre 31 en sus estados financieros y dejan o una cuenta por cobrar o un pasivo por pagar neto, ¿cierto? Lo dejan neto, no dejan por allá reguero en lado y lado. Hay empresas que lo dejan tal cual como está, unas 13, otras 24. Entonces, como fiscalmente lo recomendable es hacer el neteo, ¿cierto? El neteo de este tema, adicionalmente porque hay empresas que no les da igual la provisión de renta con su impuesto de renta ya cuando hacen la declaración en abril, pues lo correcto es dejar o una cuenta por pagar a la DIAN o una cuenta por cobrar si me arroja saldo a favor, neteando todo esto. Entonces este anexito que se llama ajuste pasivo se diseñó para que usted digite esa información. Entonces aquí le pregunta retefuentes a favor y autorrentas, que digite las del exterior aparte, que digite el impuesto neto de renta del año anterior. Todo lo contable, no lo que esté contable. Si usted ya lo neteó, pues no lo digita. El sobrante de liquidación privada que no va a imputar en este año y el que va a imputar en este año. Y el pasivo neto de renta. Él lo que hace es que con esta información, pues en la plantilla sumaria, en la parte de los ajustes automáticos, él va y mira cuánto usted tiene de pasivo o de saldo a pagar o de valor de saldo a favor, ¿cierto? Él va y mira esto y simplemente en la sumaria, en la parte inferior, por acá en alguna parte, si lo encontramos facilito, que creo que es esta, él me hace el neteo, él me quita, mire, me está ajustando las retefuentes a favor, me las acredita, el anticipo de renta me genera un anticipo para el año siguiente y en el pasivo me hace un ajuste. Es decir, esta información más lo que tenemos arriba contable, pues es lo que estoy declarando neto o por cobrar o por pagar, ¿sí? Es opcional, sí. Hay gente que dice, no, yo no me enredo, no quiero hacer eso, pues no lo hacen. ¿Qué le toca hacer? Y hay gente que ni siquiera hace el ajuste, no, pues digamos que son criterios y eso se respeta. Hay gente que no actualiza su valor por pagar o su valor por cobrarle a la DIAN, pues simplemente no lo cruza, no lo deja. O el que no quiera llenar el anexo y lo quiere hacer frente a las cuentas, pues puede venir acá a sus cuentas contables 13 y le hace el ajuste frente a la cuenta. Lo que sí les recomiendo es, recuerden, y eso sí es
filosofía del aplicativo. Lo que usted haga en anexos no lo hace frente a las cuentas o si no le va a quedar doble. ¿Listo? No, Alirio pregunta. Dice, pero los valores que van al ajuste pasivo son los del balance de prueba. Sí, Alirio pregunta si son la información que se digita acá son los del balance de prueba. Sí, esta es la información contable, lo que tenga contablemente, porque lo fiscal sale automáticamente de su formulario 110. Entonces, si usted ya netió, pero les digo, si usted ya netió contablemente la información, pues no tiene dato contable, pues no digita nada acá. Aquí abajito también hay dos datos del impuesto diferido, activo y pasivo por impuesto diferido. Esto es para ajustar estas partidas, dado que fiscalmente no se declaran, ¿no? Pero es como para que usted se acuerde y lo haga automáticamente. Pero si usted lo hace frente a la cuenta, que también es la otra opción, perdón, ir aquí a la plantilla sumaria, ubicar mi activo por impuesto diferido, aquí por ejemplo está ajustado, es correcto. Entonces mire que lo hice aquí frente a la cuenta, no lo hice en el anexo, está perfecto. Y lo mismo mi pasivo por impuesto mi pasivo por impuesto diferido, que está por acá, lo ajusté porque esos son valores no fiscales, que es el tema del pasivo y el impuesto diferido. ¿Listo? Como Daniel te pregunta, en ocasiones no es posible guardar y genera un error. No es posible guardar sobre el archivo. Bueno, preguntan que si a veces pasa que sale un error al guardar el archivo. Cuando pasa eso es porque el archivo se dañó. Lamentablemente, si el archivo no les guarda, pues algo pasó con el archivo y casi que perdemos información que está en el archivo. Yo les recomiendo siempre, estos archivos son un poco pesados, pero mantengamos copia diaria o yo la verdad en mi experiencia, yo cada que trabajo 1 o 2 horas voy armando como una copiita aparte del archivo, como para tener el respaldo, porque puede pasar, eso nos pasa no solamente en el aplicativo, sino en cualquier archivo de Excel, que se nos daña por alguna razón y pues podríamos perder la información. Entonces tratar de hacer copias para este tema. No sé, pues no sé, ¿alguien más va a hacer preguntas? Si quiere activar el micrófono. O les iba a preguntar, ¿alguien ya ha trabajado este año con el prevalidador de la DIAN teniendo abiertos los dos archivos? Algunas personas me han dicho que se vuelve lento el de la DIAN para ir de hoja a hoja. Yo he hecho la prueba y pues a mí acá en el equipo, como siempre, al dueño no le pasa, ¿cierto? Pero creo que a las personas les está pasando eso que le genera dificultad. Ya en el de la DIAN, para ir de la carátula al ERI o a los diferentes anexos, si pasa eso, pues nos toca revisar a ver qué es lo que estaría pasando, si de pronto es por el tamaño del archivo. Este año, la verdad, les confieso que yo normalmente les envío un archivo con este anexo de depreciación con pocas filas, digamos con más o menos 5.000, 3.000 filas. Este año se me fue con, bueno, este no es, se me fue con 10.000 filas y este bendito anexo de la depreciación es el que más pesa, hace aumentar el tamaño del archivo, pues mucho. Entonces, por eso los archivos están tan pesados este año, pero, la idea es que, pues si tienen dificultades en el diligenciamiento del de la DIAN, teniéndolos abiertos, me indican a ver qué solución le damos. Posiblemente nos toque o imprimir previamente esto o hacer otras, o tener otras opciones para poder diligenciar este tema de forma ágil. William Edison. Sí, señor. No, yo lo estaba trabajando así como tú dices, en multi abierto, el de la DIAN y el tuyo para poder pasar en el prevalidador de la DIAN implica cerrar el business tax para que la deje pasar. Supongo es lo que acabas de explicar, que es el tamaño para que procese, porque pues el equipo mío también pero se queda ahí más tiempo, entonces para facilitar y no demorar, porque al final lo saca, Sí. el cambio de hoja en el del prevalidador, se cierra el business tax y al momentico queda Ah, ok. cambiado. Toca el único O sea, cambiar.
O sea, conclusión, si tiene un Sí, equipo con poca memoria, que es lo que creo sí, que sí, está pasando, sí, se queda. se queda. Entonces, sí, entonces, por ejemplo, diligencian el 2516 ESF y Sí, si lo quiere ir terminas de de una hoja a cuadrar, otro, correcto. cierra provisionalmente el business mientras pasa de un lado a otro y vuelve y lo abre, ¿sí? Más o Sí, menos. sí, 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 Ah, William, ok. porque yo ya llevo varias así, revisando y confirmando, y para hacer algún tipo de ajuste implica eso. Cierro el business tax y me deja pasar a la siguiente concepto y vuelvo a abrir y igual, así para pasear todos el EIR y el ESFA y el de impuesto diferido. Ah, ok. Listo, Willy. Listo. ¿Quién otra persona tiene preguntas? Ahorita quiere hacer cuando no habilita los botones de selección del nivel de cuenta a trabajar. Desde la Bueno, primera. pregunta Olga que qué pasa, cómo se hace cuando no se habilita este tema del nivel de cuenta, ¿cierto? Cuando no se habilita este menú de nivel de cuenta, o perdón, o que se habilita pero no procesa nada, ¿cierto? Que le dan clic y no hace nada, es porque algo pasó cuando abrieron el archivo y no habilitó las macros. ¿Cómo se dan cuenta eso? Es, por ejemplo, yendo a este anexo de impuestos, que no se despliegue este menú flotante o este otro menú flotante, ¿cierto? Esos menús flotantes son los que dan la impresión de que las macros no están habilitadas. Entonces le toca cerrar el archivo y revisar el tema de las macros. Por acá hay una opción de opciones, centros de confianza, configuración de centros de confianza, configuración de macros. Por acá hay una opción, algunos equipos vienen con unas restricciones, entonces toca, si les pasa eso es por el tema de las macros que no está habilitada. Hay una pregunta de Daniel que me perdí. Preguntan que si tenemos alguna duda posterior a esta reunión podemos acceder al buzón o correo o WhatsApp. Sí, claro, todo el tiempo vamos a estar dando soporte por teléfono o WhatsApp, o nos podemos comunicar y entrar al computador y mirarle el caso que tengan. Sí, yo empecé a grabar, creo que está grabando ahí. Al finalizar vamos de pronto a publicar donde están los manuales de este video, por si quieren repasar algo. Pero pues es un video bastante largo, ¿no? Empezamos a las 3 y ya son las 5. Se nos fue un poco el tiempo volando. Entonces yo les voy a decir, voy a seguir programando así charlitas muy puntuales para que sean más efectivas y podamos resolver más dudas de cada uno de los anexos, porque realmente se nos quedaron varios anexos sin explicar, pues que son del día a día y, como le digo, todos los anexos tienen su propio manual, pero pues sí es bueno darles algunas recomendaciones en algunos anexos. No sé si hay alguna otra pregunta. El que quiera preguntar, por favor, active el micrófono. No les dé pena que estamos en confianza. Yo que me diga porque me surgen varias dudas en el formato 25 y 26. Vamos a tener El video vamos a ver si lo subimos a la sección de manuales. Aquí en esta zona de manuales, aquí en la parte inferior vamos a colocar aquí video con la fecha de hoy para los que quieran volverlo a repasar.
Entonces yo les voy a seguir avisando cuando hay nuevas capacitaciones. Quiero programar una también para solamente ver ciertas recomendaciones y enfocarnos posiblemente en el 2516, que yo sé que es el que más tienen de pronto inquietudes, porque a veces no coincide o hay problemas, pero digamos que es básicamente lo que les explicaba del manual de las filas, que se unifique el criterio, ¿cierto? Lo que acabamos de ver en la pregunta que me hicieron, porque todo lo que esté abajo en la zona de registros automáticos, esta fila debe estar, digamos, vinculada o asociada a la que ustedes seleccionen por defecto. Debe ser como correspondiente. Entonces, si aquí es el 444, pues abajo va a ser el 444 de ese mismo tema. Si diferimos en el criterio, pues o adoptan mi criterio, el que está ahí por defecto, o toman el que ustedes quieran manejar esa fila. Bueno, señores, última oportunidad de preguntas, o si no cerramos ya. Les agradezco pues por la atención. Hubo bastante participación de personas asociadas. Por acá hay una pregunta de Olga. Bueno, preguntan algo, sí, este anexo no lo vimos, pero voy a explicarles aquí rápidamente. En el anexo de activos fijos, recuerden que él hace todo el tema de la recuperación de deducción. Como siempre en todos los anexos hay que digitarle la parte contable en la parte superior, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejercicio rapidito acá. Digamos que contablemente creo que en el balance habían 4 millones, si no estoy mal, como ingreso por utilidad en venta de activos fijos 4 millones, ¿cierto? Entonces recuerden que en los anexos siempre va la parte contable acá arriba, entonces utilidad, digitamos los 4 millones y asumamos que tenemos un activo que se vendió en 100 millones, vamos a hacer un ejercicio sencillo, 100 millones de ingreso, costo, digamos que fiscalmente lo vengo declarando por 97 y depreciación acumulada traigo 1 milloncito de pesos como depreciación acumulada. Entonces, mire, la utilidad contable va a ser 4 millones, ¿cierto? 4 millones, ¿por qué? 100 de venta menos 96 de costo, porque son 97 de costo menos 1 de depreciación, da 96, da 4 millones de utilidad. Pero como tengo 1 millón de depreciación, esto se va por recuperación de deducciones, que es parte del renglón 65, ¿cierto? Y esto va por renta ordinaria al 32%, y lo que me queda, 4 millones menos el millón, va por ganancia ocasional al 10%. Entonces, ya con diligenciar esto, vamos a mirar qué efectos hace. Uno, en el formulario 110, pues aquí en la zona de ganancias ocasionales, él me declara 100 por un lado, ¿cierto? 96 de costo, que eran los 97 menos el millón, me lleva 1 millón como ganancia ocasional no grabada y exenta, que es la que yo llevo después por acá como ingreso, y ganancia ocasional 3 millones que van a pagar el 10%. Entonces, ese es el primer efecto de haber diligenciado ese anexo. Y el segundo efecto es en la sumaria. Para eso vamos a filtrar. Y en la parte inferior vamos a mirar el ajuste que tiene que ver con este anexo, son estos de verde claro, ¿cierto? El primero es que lleva un valor como recuperación de deducciones de 1 millón al ingreso, pero al renglón especial de este año, ¿cierto? Al renglón de renta por recuperación de deducción. Va a llevar al renglón 75 los 100 millones de ganancia ocasional, que ya lo miramos, al 77 va a llevar los 96, a la parte no grabada y exenta el millón, y a otros ingresos va a llevar 4 millones. 4 millones, ¿cierto? Porque recuerden que esos 4 millones que va a debitar es un ajuste crédito, hay 4 negativos, más los 4 que tengo acá arriba de ingreso me va a quedar 0, ¿cierto? Es decir, 0 como ingresos porque fue para ganancia ocasional, pero por otro lado aparece esto en el renglón de recuperaciones de 1 millón. Digamos que ese es el análisis del ajuste. Como les digo, todos los anexos caen acá
y usted tiene que validar y estar de acuerdo con el ajuste. Bueno, yo creo que cerramos por hoy. Les agradezco la atención. Les estaré informando nuevas capacitaciones. Veo que sí es necesario abrir nuevos espacios con una temática más enfocada a ciertos anexos para que ustedes se conecten cuando deseen hacerlo. Muchas gracias y hasta una pronta oportunidad.